Bienvenidos a la NDR 103.9 desde San Bernardo. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto ¿Es lo que parece o es algo más? Se dice que hay tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. En este programa analizamos todos los enfoques para tratar de llegar a esa gran verdad. Hoy vamos a estudiar la verdad de un argentino no tan contemporáneo, Benjamín Solari Parravicini. Pero ¿quién es Parravicini? Y aún más importante, ¿qué haremos durante los próximos 30 minutos? Antes de comenzar, quiero mencionarte que por la importancia de su obra, este programa en particular va a incluir algunos de sus dibujos proféticos y podés encontrarlos en el canal de YouTube Jorge Daer Díaz. Bien, ¿quién es Benjamín Solari Parravicini? En principio podemos hablar sin temor a equivocarnos de un vidente argentino, profeta, podría ser. Benjamín Solari Parravicini nació en 1898, vivió en Vicente López y al crecer se mudó al barrio de Montserrat. Eran 8 hermanos, él era el más grande y se lo conoció bajo el apodo de Pelón. La pintura fue una actividad muy importante en la cual tuvo gran éxito. Muchas de sus obras fueron expuestas tanto en Argentina como en otros países. También fue profesor y encargado del Departamento de Artes de una reconocida institución. Su faceta más relevante, aquella que le diera fama internacional, no tuvo que ver solamente con el arte. Y digo solamente porque en gran medida el arte fue parte importante de su obra. ¿Qué haremos en este programa? Estudiar, analizar su trabajo y sus profecías. Es mi intención llevar este tema con la mayor rigurosidad posible, por eso es que primero vamos a examinar aquellas profecías que ya se han cumplido y que resultan hasta obvias cuando son vistas desde el presente. Luego algunas que no son tan claras y finalmente nos vamos a centrar en el análisis de las predicciones que tienen relación directa con el presente de la República Argentina. Para dar mayor contexto, también se sumarán audios de quien fuera su nieta Ana Mancebo y un audio más corto de Pedro Romaniuk, discípulo de Parravicini. Esto nos va a permitir conocer más en profundidad a la persona detrás del profeta. Antes de avanzar, hagamos un poco de historia. Parravicini fue conocido como el Nostradamus argentino, al parecer tenía contacto con lo paranormal, hecho que hizo que su padre, quien era psiquiatra, lo sometiera a todo tipo de estudios y test sin detectar ningún tipo de cuadro patológico. ¿Cuál era la forma de manifestar lo que luego supimos que era una profecía? Bajo el formato psicografía. Son dibujos acompañados con un texto explicativo. Hizo al menos 1000 diseños, muchos de ellos fueron destruidos por el mismo Parravicini. Por su creencia católica no consentía como real lo que su mente le iba mostrando, incluso en algunos casos sentía que eran mensajes demoníacos, por eso los descartaba. Años atrás, Fabio Serpa, quien estudiaba el fenómeno ovni, escribió en su libro, El Nostradamus de América, que el artista afirmaba haber sido abducido por ovnis cuando caminaba por el centro de Buenos Aires. Y el mismo Parravicini afirma haber recibido telepáticamente el siguiente mensaje: debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Hasta aquí, mucha teoría, muy ambigua y poco comprobable, por lo que vamos a comenzar con el estudio de sus psicografías. En lo personal me parece un tema muy interesante y respecto de su trabajo, ¿qué decir? Gran parte de lo que vamos a exponer parece hablar del presente que estamos viviendo como país. Pero primero, vamos a estudiar las predicciones que tienen que ver con el pasado más lejano, aquellas que se han cumplido. Quiero comenzar con una en particular, la que tiene que ver con el ataque a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Tanto el mensaje como el diseño muestran una claridad contundente. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines impacta contra la torre norte del complejo. 17 minutos más tarde, a las 9:03, otro avión, el vuelo 175, también de American Airlines, se estrella contra la segunda torre. ¿De qué año es esta predicción? Del año 1939. Parravicini solía colocar tanto sus siglas como la fecha en la cual se hizo la psicografía. En una profecía del año 1938, Parravicini habla de un presidente norteamericano, un golfista, quien sería asesinado. El texto acompaña y dice: un golfer americano gobierna y le matan joven. Paradójicamente, Kennedy fue considerado el mejor golfista entre todos los presidentes que han jugado a ese deporte. En la siguiente, parece aludir a Fidel Castro en un diseño más que llamativo y un epígrafe muy descriptivo.
cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Continuemos analizando aquellas que hablan del pasado. Se trató de elegir los diseños que por su claridad no dejan lugar a dudas. En la siguiente psicografía del año 1939, vaticina el final tanto de Mussolini como de Hitler. En el mismo fin, incluso utilizando los nombres propios de ambos. También anticipó el surgimiento de la televisión con el siguiente texto: visión doméstica, por pequeña pantalla, se verá en domicilio propio los sucesos externos. Cuando se analiza la obra completa de Parravicini, al menos la que hoy tenemos a disposición, nos encontramos con aproximadamente unas 1000 psicografías. En muchos casos son muy difíciles de interpretar. Esas en particular fueron dejadas de lado. Sin embargo, entre las que resultan muy claras, pude encontrar no menos de 100. Por cuestión de tiempo, solo elegí unas pocas, pero esto nos permite confirmar que mucho de lo expuesto por Parravicini, bajo el formato psicografía, finalmente se hizo realidad con el correr del tiempo. Vamos a meternos ahora a analizar el pasado más reciente y sí, focalizando en la Argentina. Gran parte de su obra se centra en hechos que han sucedido en Argentina y otros tantos que podrían suceder. Seguramente recuerdan el viaje en el que Cristina Kirchner visitó al Papa Francisco. De ese encuentro surgieron muchas fotos. Hay una psicografía en particular que parece reflejar el momento exacto en el que el Papa saluda a Cristina y dice: el hombre en la Argentina comienza ya el comienzo del comienzo. Comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia. De nuevo será. Esta psicografía en particular la interpreto como un aviso, una forma de decirnos que este es el momento. Entre otros de sus diseños, dice: la Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá. 2 ideas, cuánta verdad. Más relevante cuando se observa que el vidente lo expuso con 70 años de anticipación. Y de la Iglesia, ¿recuerdan cuando años atrás el Papa Francisco mencionaba que no era el momento indicado para viajar a la Argentina? La siguiente es curiosa. Se observa un féretro, una persona con los ojos abiertos y lo que parecería ser un pañuelo. El texto que acompaña dice: la incógnita argentina. En la psicografía aparecen 3 palabras: Osiris, Isis y Amenfis. El mito de Osiris es el relato más elaborado e influyente de la antigua mitología egipcia. Trata sobre el asesinato del dios Osiris, un mítico rey egipcio, y todo lo que trajo aparejado. Seth, su hermano, lo asesinó y usurpó su trono. Luego Isis, la esposa de Osiris, recuperó y restauró el cuerpo de su esposo y concibió póstumamente un hijo con él, al cual llamaron Horus. El resto del relato se enfoca en Horus, quien era un niño vulnerable protegido por su madre, pero que luego se convierte en el rival de Seth por el trono. La historia concluye con el triunfo de Horus, completando el proceso de resurrección de Osiris. En otra profecía dice: sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras, todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. En el año 1938 escribió en una de sus psicografías: será recluida la humanidad por pavor en el final. No sé si a vos, a mí me resulta más que clara. Una en particular habla de Estados Unidos, resalta la palabra crisis y enfatiza que la bolsa se desplomaría. Teniendo en cuenta el nivel de deuda de ese país, la emisión infinita, podría estar hablando del presente de los Estados Unidos. El gran millonario yanqui dejará de ser. También dice sobre Estados Unidos: principio del fin, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. La del golfista resultó certera. Esperemos que esta en particular no lo sea. En la actualidad hay un norteamericano muy reconocido a quien se identifica con el apodo de hombre orquesta. Antes de hacer una pausa con música y entrar de lleno en el análisis de las psicografías que hablan sobre la Argentina, su presente y su futuro, me quiero detener en 3 diseños que destacan el concepto de telepatía y vida extraterrestre. Estas 3, en lo particular, me resultaron interesantes porque abren muchas puertas para el análisis. Vamos con la primera. La monstruosidad fea y deformada de los extraterráqueos es fantasía humana, no existe. Bueno, al parecer Hollywood ha hecho un excelente trabajo en caso de ser real. Sin embargo, aquí lo llamativo es que en su desarrollo no deja lugar a dudas respecto de la existencia de vida extraterrestre. Pero es en la siguiente,
donde la cosa se pone realmente linda. Aparecerán volando las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la Tierra, se dirá y se dirá bien. Los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Jehová. Será y de nuevo se les verá, y se les verá y se les escuchará. Muy interesante. Bueno, aquí entraría todo lo que estuvimos analizando de Neville Goddard, ¿no? Soy de aquellas personas a quienes les gusta analizar diferentes perspectivas de información y luego relacionarlas. Cada fragmento de información permite luego acceder a un análisis más completo e integral. Ok, pero entonces, si lo que te dice es tal cual, Jesús, el Mesías o quien vos quieras considerar según tu creencia, ya no estaría viniendo en una nube, sino que viene en una nave. El rezo, la plegaria, ahora tomaría más el formato de comunicación telepática. Ellos están ahí, vos lo pensás, ellos escuchan tus pensamientos y actúan en consecuencia. Y finalmente aquello que denominamos milagro habla de una tecnología más que avanzada. Dame 2 segundos que acaban de venir de la iglesia para putearme. De ser así todo lo expuesto en las profecías, te recomiendo estudiar todos los postulados de Neville Goddard que subí en el canal de YouTube Jorge Daer Díaz. Muy simple, si existe la telepatía, más vale que la mente nos encuentre con pensamientos que te aporten de manera significativa a vos y a tus seres queridos. Por lo pronto, de algo no tengo dudas, si lo pensás, lo vivirás. Bueno, todo esto es ficción, ¿no? Parecería. Sin embargo, es el momento en el que más se habla de vida extraterrestre, según observo. La NASA, el Pentágono, las Fuerzas Armadas de Norteamérica, Rusia. Vamos más en profundidad. ¿Qué dice Parravicini sobre la telepatía? En esta psicografía afirma: la telepatía une al universo, el hombre será telépata. Problemas para el manipulador y para el que miente. Se verá sin ver y se sabrá sin escuchar. En una psicografía de 1938 dice: los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. Hay varias psicografías más que hablan sobre la telepatía. Si te interesa el tema, podés encontrar varios links en Google en los cuales podés descargar las 1000 psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Antes de entrar de lleno en el estudio de las psicografías que hablan sobre Argentina, quiero compartirte una canción que compuse, la cual se llama Rapsodia de Nuevo Tango, y en parte es un homenaje a Benjamín Solari Parravicini. El tango no es mi estilo, no es el que mejor manejo, por lo que en esta canción en particular pude contar con la genialidad de Pablo Jaite, quien domina el estilo a la perfección. Terca, presumida, ambivalente, en tu vida hay pesar. Atenti a dónde vas, perdida y sin mirar, las penas te humillan. Seria, abatida, inconsciente, en tus ojos ya no hay paz. Errante deambulás, sin un mango pa' morfar, rodeada de 1000 males caminás. Y en la hora 10 coqueteás con el comienzo de un final. Las maldades de un fantoche no te dejan respirar y agrandan tu herida. Sufrís sin recordar que en la vida todo mal tiene un final, que en tu esencia está la llave de la ansiada libertad, la calma que te espera en el umbral. Guapa, generosa, reluciente, tus vivencias, tu saber te llevan a entender la impronta de tu ser, tu fuego infinito. Firme, decidida, contundente, tu mirada, tu verdad. Es tiempo de anunciar, también de revelar la fuerza de tu propia identidad. Es tiempo de anunciar, también de revelar la fuerza de tu propia identidad.
Ahora sí, nos quedan 2 tramos de programa. El primero tiene que ver con el análisis de las profecías que hablan sobre nuestro presente y potencial futuro como país. Y luego sí, para cerrar, nos vamos a meter en fragmentos de una entrevista que una vez le hicieron al profeta. Pero también vamos a escuchar algunos audios de Ana Mancebo, su nieta, y de Pedro Romaniuk, su discípulo. Me pareció interesante ir a las fuentes. De esta manera podremos acceder al cómo, al cuándo, quién sabe a los por qué. Bien, ¿qué dice Parravicini sobre Argentina? En 2 profecías habla sobre clowns, payasos, y también de un Pierrot. La definición más popular de la palabra Pierrot es la siguiente: personaje del teatro francés que se caracteriza por llevar un traje blanco muy amplio y con grandes botones. El texto de esta primera psicografía dice: Pierrot gobernará antes de que el orden llegue. Pero veamos qué dice en otra de sus profecías. Clowns en Argentina gobernarán hasta el basta. En esta última habla en plural, no habla de una sola persona, pero también habla del basta como una forma de reacción popular que genera un punto límite o punto de inflexión. Cuando se combinan diferentes profecías, se obtiene una tendencia, una línea de tiempo, desde luego potencial y ficticia, sobre diversos eventos que podrían presentarse. Vamos con algunas más. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. La ilustración muestra la imagen de una mujer, pero lo realmente importante es que en esta profecía se mete de lleno en la figura del hombre gris. Muchos creen que es una persona, otros tantos que se refiere al pueblo actuando en conjunto en un momento de crisis profunda del país. Y continúa sumando hechos y perspectivas en las siguientes profecías. Cuando digo siguiente, tiene que ver con un orden que se intentó dar a esta presentación, y es importante aclararlo porque el orden del cual hablo es totalmente subjetivo. Vamos a la siguiente. Llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol, llegará el día en que la falsa palabra sea creída, llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira, cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria, cuando la tierra tiemble bajo sus pies, cuando la intriga levante a la masa, cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido, cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas que no le conciernen. Llegará con el 6, en el 6 llegará en mayo. 2 elementos llaman la atención en esta psicografía, bueno, más de 2 elementos. Cuando dice, cuando las aguas lleguen en fuerza de ira, cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria. Parravicini da pistas, señales que permiten enlazar hechos y en cierta forma percibir la realidad. La profecía tiene un fin, debe tenerlo. En lo que a mí respecta lo vivo como una advertencia y como una posibilidad de anticipación a esa realidad. Sea como sea, los hechos que narra parecen tener una lógica directa con la realidad que vivimos en el presente. Luego continúa sumando conceptos y sigue con esta profecía. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nuevas lluvias. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán 3 jefes y dirán, no serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y este será, él será un hombre gris. Nuevamente enfatiza en la figura de un hombre gris, de un líder, pero la siguiente es muy significativa, ya que también presenta un modelo de gestión que desde el presente parecería totalmente inviable. Introduce la figura de lo que Parravicini llamó comunismo cristiano. Y dice, meditad, argentinos, llega ya la era de las eras, la gran prueba comenzará el 6-6. Meditad, observad y veréis, Argentina creará el comunismo cristiano. Y luego vuelve a situar a la Argentina en un lugar de liderazgo y como ejemplo. Argentina sufrirá la tormenta en pequeño, la que luego azotará al mundo, será ejemplo. Puedo ver la cronología entre lo que ocurre o podría ocurrir en Argentina y lo que se percibe que puede suceder en el mundo. Argentina va primero, luego sigue el mundo. Otra psicografía tiene por texto, momento llega a las plazas de Buenos Aires en que, y 3 puntos suspensivos. Estos puntos dejan abierto el cierre del mensaje, sin embargo, la imagen es por demás elocuente. Incluyo otras profecías muy conocidas y sus textos, en lo personal no le encuentro relación directa con la realidad, no al menos en este momento. El ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur llegará y dirá, soy, porque fui y porque seré, soy porque soy amor y le traigo.
Y la siguiente: la clase media salva a la Argentina, su triunfo será en el mundo. En las psicografías que siguen, parecería presentar el tipo de liderazgo, el perfil de los nuevos líderes y de las personas que guiarían al país en un futuro no muy lejano. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Parravicini dedica varias profecías a este nuevo tipo de liderazgo. Continúa hablando sobre el hombre nuevo, el hombre humilde. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará. Y aquí otra más. El hombre humilde se allega a las Argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. Es importante destacar que en varias profecías introduce el concepto allegar, por lo que estaría hablando de personas que llegan desde otras latitudes, hecho que confirma con las psicografías que analizaremos en la última sección de este programa. Destaco el concepto se allega a las Argentinas unificadas, enfatiza la idea de que luego de los desencuentros viene la unidad. Luego sí, introduce la figura del hombre gris, en este caso bajo el nombre de pintor gris. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Antes de pasar al futuro descrito por Parravicini, vamos con dos nuevas psicografías. En la primera, habla nuevamente de gran prueba. Argentina llega a la grande prueba, Argentina verá lo que no vio, será. Y la segunda, en alusión directa al hombre gris, en este caso bajo el formato de pintura. Se observa a un hombre entre dos mujeres. El título de esta pintura es La idea fija y la esposa del hombre gris. En la entrevista que se incluye más cerca del final, Parravicini habla de esta profecía diciendo lo que representa. La define de la siguiente manera: un ser encadenado a una idea, ajeno al bien y al mal. Podría tener varias interpretaciones, sin embargo, la figura que introduce como hombre gris, al parecer debe pasar su propia prueba antes de llegar al rol de liderazgo que Parravicini le atribuye. Todas las profecías que vienen a continuación describen un mundo en confrontación y una Argentina y Latinoamérica receptora de toda esa emigración que se narra en las siguientes psicografías. La primera psicografía de este apartado profundiza en el tipo de Argentina que ve Parravicini y su texto, en este aspecto, es más que claro. Argentina tendrá una nueva oligarquía democrática, pero ostentosa. Será del pueblo y para el pueblo con amor. Y es justamente esa nueva Argentina la que recibe a millones de nuevos inmigrantes, tal como sucediera durante la Segunda Guerra Mundial. Parravicini dice: el mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina les dará cuna, albergue, hogar, trabajo, honra y paz. Vale aclarar que esta profecía en particular es más reciente, del año 1967. Sitúa a la Argentina como un lugar de luz. Sin embargo, en su texto, la cronología indica que habla de eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que aún no hemos vivido. Escuchemos el texto. Las Américas sangrarán, Europa sangrará después, cada idea verá un sol de luz, América verá la verdad, Argentina será luz. Continúa diciendo: el pájaro de luz de la joven Argentina iluminará al mundo en el caos. Y como todo tiene su propia lógica, más allá de nuestras visiones, también nos explica por qué la Argentina es un país poco poblado en relación a la extensión de su territorio. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad, será en Om. Y como si fuera un perfecto complemento, luego afirma: viajará el hombre ametrallado hacia el sinfín de un destino. La voz del justo dirá: Argentina, el herido curará, junto al nativo cantará. Latinoamérica sigue los pasos. Vamos con otra de las profecías en la cual habla de América Latina, presentándola como la cuna del mañana. El texto dice: Latinoamérica, hogar mundial. Son muchas, se acumulan, se superponen, se complementan, por lo que en las próximas profecías simplemente voy a leer los textos de Parravicini y colocar las imágenes de las psicografías en el video para que puedas estudiarlas individualmente. Caminante tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas, allí aguarda la paz. Faro de faros. En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la holganza. Argentina será en el final de la prueba. Y en otra,
Dice: Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de promisión. Argentina, samaritana del mundo. Y ahora sí, cerramos con 2 nuevas psicografías. En ambas detalla 2 regiones de la Argentina que tomarían gran importancia en el futuro. Pampa Argentina, cuna del mañana. Y en la segunda dice: en la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Vamos ingresando en la parte final de esta emisión de ¿Es lo que parece o es algo más? En esta sección vamos a repasar algunas de las respuestas que diera el mismo Parravicini a 2 personas que tuvieron la fortuna de entrevistarlo. Allá vamos. Esta es la primera pregunta que le hiciera el periodista. ¿Podría darnos algunos datos biográficos con referencia a las tan singulares facultades que posee, como así su origen y desarrollo? A esta pregunta Parravicini responde: fue en el año 1933 o 1934 que empecé a recibir mensajes, pero si queremos remontarnos al principio, en realidad, la primera manifestación de estas facultades fue mediante un sueño. Me gustaba la vida divertida, el arte, la pintura, el ambiente artístico, y mi padre se oponía a ello. Quería que fuera médico y me trataba de atorrante, de bohemio, cosa que en realidad todavía sigo siendo. Llegué a hacer, con gran esfuerzo, un año de Derecho, no me gustó, e hice un año de Medicina, fue peor. Al punto que un día mi padre me dijo: yo no quiero vagos en mi casa, si no estudias, te vas. Entonces mi madre me decía: no te preocupes, que ya iremos a la quinta y te vas a quedar tranquilo, pues cuando vuelva tu padre ya le habrá pasado. Así fue y quedé solo en mi departamento situado en el 4º piso de la finca. Por temor a los cortocircuitos, mi padre había sacado todos los tapones de manera que la casa quedaba a oscuras, pero yo tenía un tapón en el bolsillo, lo ponía en mi piso y tenía luz propia. Una noche volvía del cine temprano, recalco este punto, que era temprano y que venía del cine, de manera que nadie pudiera decir que tenía una copa de más. Subí los 4 pisos de la casa oscura y llegué a mi dormitorio. En este, la llave de luz se hallaba detrás de la puerta, de modo que era preciso cerrar para prender la lámpara. Entré, cerré y me fui a buscar la llave. En este momento, una mano muy fuerte me agarró del cuello y me tiró al suelo. En estas circunstancias, cualquiera hubiera gritado o peleado. Yo, en cambio, solo atiné a decir: ¡ay, Jesús! El corazón me palpitaba terriblemente. Esta mano me llevó a hincarme ante un Cristo que ustedes ven allí, un Cristo de origen ruso que había pertenecido a la zarina. Al punto de llevarme la cabeza contra el piso, apretándome bien, oigo una voz que me dice: fe en la fe, esperanza en los designios, caridad en los sentimientos, cúmplelos y serás salvado. Luego de esto, la mano me soltó. La voz potente había surgido de afuera con fuerza. Me pareció haber visto un resplandor alrededor del Cristo, al que no podía ver por tener la cabeza baja, y sin embargo lo veía, junto con el resplandor que se apagó cuando cayó la voz. Al terminar todo esto, me levanté y prendí la luz y fui al espejo del baño y vi los moretones, la marca de las manos y la cera del parquet en la frente. Las palabras oídas se me repetían permanentemente. Finalmente me acosté y me dormí. Al día siguiente anduve como sonámbulo y al llegar la noche me acosté. Al instante de apagar la luz oí la voz. Esta hablaba en el aire, pero era una voz normal como la nuestra. Repetía lo mismo de la noche anterior y luego: desde hoy, desde ahora, vamos a tener todas las noches esta conversación. Te vamos a dirigir. Desde hoy en adelante vas a hacer lo que te decimos y será para bien. Todas las noches vas a tomar un bloc y un lápiz y vas a escribir lo que nosotros te dictamos. Así fue que todas las noches me iban dictando, numerando las instrucciones, lección número 1, lección número 2. Pero poco a poco iba notando que escribía frecuentemente antes del dictado. Me llegaban mensajes para diversas personas, se los daba y naturalmente me tomaban por loco. Entonces empecé a escribir con la mano y ésta se movía sola. La voz casi desaparecía y la sentía dentro mío. Al final se anuló y no me dictó más, escribía la mano sola. Desde entonces recibo toda clase de mensajes de toda índole, para mí, para los amigos y también los dibujos. Esto fue desde el año 1936 en adelante. La voz me hablaba durante años, siempre, pero nunca me dijo quién era. En ese momento, el periodista le hace una segunda pregunta. ¿Tiene usted algún antecedente de hechos similares en su familia?
Y Parravicini le responde: en realidad sí, en mi familia hubo muchos casos de apariciones y premoniciones. Mi madre mismo tenía el pálpito, como ella decía. Se le ocurría que había muerto fulano o fulana y así era. Una tía mía que vivía en Florencia era igual. Cuando yo era chico, recuerdo que ella decía: anoche hablé con papá, anoche hablé con mamá, y nosotros pensábamos que era una vieja loca. Pero era lo mismo, hacía lo que le decían. Nosotros decíamos pobre, pero con el correr de los años me di cuenta que la pobre estaba en la verdad. Aquí va la tercera pregunta que le hiciera el periodista. ¿Qué sensación experimenta al principio de estos fenómenos? ¿Miedo? ¿Alegría? A lo que Parravicini le responde: Miedo no tuve en ningún momento, ni siquiera cuando me agarraron. Al contrario, sentía satisfacción y después alegría. Y no solo alegría, sino también bienestar. Siento alegría de vivir con esta compañía. Si me faltara esto, encontraría mi vida vacía. A lo que el periodista le pregunta: ¿tiene alguna explicación racional de sus facultades? Y Parravicini le responde: no, como nunca hice estudios de ninguna clase, carezco de explicación, pero creo que todo el mundo tiene estas facultades. Si bien adormecidas, se despiertan, quién sabe en qué casos. Y va la cuarta pregunta: ¿interfieren o facilitan su comunicación con los demás las facultades que usted posee? Y en la respuesta le dice: me facilita enormemente. Por ejemplo, cuando conozco gente nueva me dicen: esta gente no te conviene, esta sí, estos son falsos. Trabajé durante 17 años en el Banco Municipal y me decían: a este pintor hay que ayudarle, a este no. Hay que luchar aquí, hay que luchar allá. De manera que me facilitaba grandemente las cosas. Y en la siguiente pregunta, el periodista dice: si volviera a nacer, ¿escogería vivir con las mismas facultades? Y el profeta le responde: sí. Siguiente pregunta: ¿cómo cree que lo ven los demás? Más o menos. Solari se ríe de buena gana. Entre los demás, muchos no me lo han ocultado y me dicen: mira, vos sos loco. Algunos dicen: cuentero, mentiroso. Pero hoy la mayoría me cree más y me respeta un poco más. Antes no. Hasta mi padre me decía en aquel entonces: vos sos loco. Y era psiquiatra. Vos sos un loco. No entras en el cano de los locos, pero sos loco. A esto le pregunta el periodista: ¿su actividad perceptiva es constante? Y Parravicini responde: sí, además constituye un sedante admirable. Me hallo un poco nervioso, converso un rato y me siento tranquilo. Me hallo por otra parte constantemente en condiciones de ponerme en contacto. ¿Cómo y cuándo se decidió a realizar los dibujos? Cuando deseo y en cualquier momento. Simplemente dejo que la mano trabaje. A veces los analizo, luego, y no les encuentro significado, y al tiempo sí lo encuentro. La otra noche, por ejemplo, dibujé que los elementos pasan sobre la parte septentrional de Italia, qué cosa más rara, pienso, sin comprender el significado, y la otra noche veo en la televisión las inundaciones y toda la hecatombe en Italia. ¿Qué opina usted de sus dibujos? En un principio no los entendía y los tiraba. He tirado tantos. Es que tenía esta lucha interior sobre su valor y significado, sobre el bien y el mal, porque algunos son tan raros que parecen demoníacos. Un buen día observé que la cosa sucedía tal como me indicaban, entonces empecé a guardarlos. Esto fue en el año 1936. A esto le pregunta el periodista nuevamente: ¿cuántos dibujos estima haber realizado? Y responde Parravicini: no sé cuántos, pero son miles, y otros tantos que he tirado. ¿En qué piensa cuando realiza sus dibujos? En nada, solo observo, dejo que la mano trabaje. ¿Puede comunicarse a voluntad con el más allá? Sí, constantemente escucho las voces. Ahora me dicen que nunca invoque, porque la invocación les molesta, porque todos los seres están en misión. Es como si uno estuviese pintando un cuadro y le llamasen a cada rato por teléfono y le estuviesen molestando en su obra. Esto es lo mismo. Entonces nunca debe molestar la misión en que están empeñados todos los seres. Todos trabajan. Ahora, cuando el ser llega, hay que atenderlo. Bueno, aquí termina la entrevista. Son muchas más preguntas, pero me pareció que para el objetivo de este programa estas eran las más relevantes. Esta fue una entrevista que le hicieran Marcela y Alberto Casals a Benjamín Solari Parravicini. Muy fuerte, muy interesante. Y ahora sí, antes de cerrar esta emisión, quisiera sumar algunos audios de personas cercanas a Parravicini, su discípulo Romaniuk y su nieta Ana Mancebo. La mayor parte empezó a partir del año 30. Pensemos que él había nacido en el año 1898. Hasta el año 30 él se dedicó a hacer la vida de bohemio que le había gustado siempre. Pero a partir de ese momento y cuando ya se inicia en este camino, empieza a escribir lo que alguien le dictaba.
Al principio las rompía, no entendía qué era y las hacía un bollo y las tiraba, hasta que empezó a darse cuenta que algunas se cumplían. La mayor cantidad de profecías son a partir del año 30 hasta el año 45, 50, donde de alguna manera se esboza todo lo que va a ocurrir después. La relación con la familia era bastante difícil. Ellos eran una familia muy tradicional de Buenos Aires. Te dije, el padre era todo un profesional y de golpe tener un hijo que hablaba de estas cosas era un poco difícil. Así que en un momento dado, entre que él se sintió incomprendido y la familia no le gustaba mucho todo esto de que se hablaba, bueno, él decidió irse a vivir solo. Esto que a nosotros no lo entendemos, bueno, estas que son psicografías, ahora son veneradas, pero en ese momento eran un mamarracho. Y él era considerado por la crítica en muchas cosas como que dibujaba mamarrachos. Pero claro, él no estaba dibujando este plano, él estaba dibujando ese mundo invisible. Él dibujaba lo que le dictaban, lo que su mano hacía, y cada una tenía una explicación. Es claro que era un incomprendido. Y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo. Pedro, ¿quién es el hombre de gris? Pedro, ¿quién es? Presidentes hasta hace poco me dijeron, yo soy el hombre de gris, yo soy el nuevo líder. El nuevo líder tiene que aparecer. El líder es un ser humano iluminado, inspirado, guiado, que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cósmico de Dios, ¿sí o no? Ese es un líder. Sé que va a aparecer. No me digan cuándo, no pregunten cuándo. Sé que va a aparecer, pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí, a mis 77 años, que ese líder va a aparecer y que ese líder va a arreglar el país y que ese líder va a convocar al pueblo argentino y que le va a dar un plan y que ese plan va a ser el de Dios. Puedo decir que este programa en particular fue más que revelador, siempre me atrapó la temática, había tenido la posibilidad de estudiar gran parte del trabajo de Parravicini, pero al investigar nuevo contenido pude llegar también a la entrevista que se narró en esta parte final y de esta manera conocer un poco más en profundidad al ser humano detrás del profeta. Bien, cerramos. Esto fue Es lo que parece o es algo más. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y realmente espero que este programa te haya atrapado tanto como me atrapó a mí al momento de hacerlo. ¡Chau! Tiranía conceptual, imponiendo lo que llaman su verdad, qué gran mentira. Con soberbia destruyeron tu ideal, tu impotencia fue un trago muy letal, marcó tu vida. Pero ya es tiempo de modificar aquel nefasto ejemplo de una actual generación conceptual. Escuchamos tantas veces decir ¿qué es lo que pasa con esa juventud? En nuestra época nada era igual. Gran paradoja, ya que nada es casual. Y queda un mundo en caos, y queda un país en ruinas, da que hablar.
pasado ya vinimos a heredar un legado que tendremos que cambiar, qué ironía. Vamos jóvenes que hay que trabajar tu talento, ese don natural que es tu vida, porque ya es tiempo de modificar aquel nefasto ejemplo de una cruel generación conceptual. Un barco a la deriva, inmenso mar, un sabio timonel y un joven capitán. A puertos de armonía arribarán los puertos del mutuo acuerdo, los puertos de la igualdad.